En esta clase es sumamente importante para ustedes porque es una patología propia de nuestros países latinoamericanos, que tienen una alta incidencia de esta parasitosis, que es muy grave, que puede afectar y discapacitar a mucha gente. Se llama cisticercosis humana. La cisticercosis humana es una infección del hombre por larvas de Taenia solium, que se localizan en diferentes órganos y tejidos, ¿no? Y se adquiere por ingerir huevos de la tenia. Entonces es necesario que ustedes recuerden cómo es el ciclo de la teniasis o teniosis que hemos revisado la semana pasada. En la semana pasada teníamos esta teniosis en que el hombre era el hospedero definitivo y el ganado vacuno o porcino era el hospedero intermediario. O sea que los cisticercos, estos que están viendo acá, estaban solamente en el porcino y la tenia adulta, acintada, estaba en el intestino del hombre. Sin embargo, esta patología que es propia del cerdo puede ser adquirida también por el hombre, ¿ya? Es decir, se convierte en una zoonosis. En realidad, esta cisticercosis es producida por la larva de Taenia solium, que antiguamente le llamaban Cisticercus cellulose, ¿no? Y hemos explicado que ese nombre es incorrecto. Pero bueno, el tema es que, ¿y por qué no se da pues con larvas de Taenia saginata? Probablemente no está muy definido, pero casi es obvio que la relación que existe entre el hombre y el cerdo es muy estrecha en realidad. Tienen el mismo tipo de alimentación, hay inmunidad que se comparte, prueba de ello es los, en los quemados se usa piel de cerdo para cubrir las grandes heridas y no lo rechaza el organismo humano, lo cual no sucedería si le ponemos una piel de ganado vacuno, ¿no? Entonces, por ahí la inmunidad tiene algo que ver con que el hombre puede adquirir esta enfermedad propia del cerdo. Y que se llama, y de hecho se ve con relativa frecuencia. Ustedes están viendo aquí un cerebro, ¿no? Con cortes de cerebro de un ser humano con los cisticercos. Ven acá, típicamente el cisticerco, una cavidad de 1 centímetro con una membrana y en el interior hay un escólex invaginado, ¿no? El escólex de la Taenia solium que está invaginado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo logro comprimir entre 2 láminas, y eso lo hacemos en la práctica normalmente, lógicamente que ahora no se puede, comprimimos entre 2 láminas este cisticerco, ¿y qué es lo que vamos a ver en el microscopio? Vamos a ver acá el escólex con sus 4 ventosas y su doble corona de ganchos, ¿no? Entonces eso es típico de esta larva. Bien, entonces, pero lo interesante también es que se adquiere, ya no, cuando uno tenía una teniasis por Taenia solium, la adquiría por comer carne de cerdo que tenía estos cisticercos, pero en este caso ya no, porque esta es la enfermedad, entonces se adquiere igual que el cerdo al ingerir huevos de Taenia solium a través de los alimentos, del agua, las manos, y de esa manera el huevecillo va a dar origen en el ser humano a estos estadios larvales que se conocen como cisticercos. Bien, la larva de Taenia solium es el cisticerco que nosotros conocemos y tiene estas características, ¿no? Es más o menos de 1 centímetro, tiene una cubierta blanquecina, en el interior hay un líquido que protege al escólex, y en el interior pues hay un escólex invaginado, o sea, introducido, y por lo tanto membranas externas se ponen frente a frente, ¿no? Porque está invaginado. Imagínense ustedes, se ponen sus manos del torso, ¿no? Y van introduciendo la mano, entonces se va a ver cara con cara, externa, por supuesto. En realidad hay 2 tipos de cisticercos, el vesicular y el racemo. El vesicular es el más común, el más frecuente, el más conocido, es el que hemos visto en ese cerebro, por ejemplo, donde hay una cavidad, ¿no? Esta es una resonancia magnética, mira,
hay una cavidad, ahí está el escolex, se puede ver nítidamente. Miren acá cómo se distingue con la resonancia del escolex. Esto que ven negro es líquido y por fuera hay una membrana, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, miren acá, se ve este puntito blanco es el punto que corresponde al al escolex que está imaginado. Acá también se puede ver, acá también. Entonces, como ven, estos son los cisticercos en un cerebro humano, ¿no? Este es el tipo vesicular. Vesícula significa una cavidad llena de líquido. Sin embargo, otras veces aparece este tipo, miren, con unas estructuras como redondeadas, como si fueran uvas, y entonces por eso le llaman el racemos, como si fuera un racimo de uvas. Hubo un tiempo en que se pensó que este cisticerco racemoso correspondía a otra especie, era una larva de otra tenia. Sin embargo, los estudios modernos ya de genética y de biología molecular demuestran que es el mismo cisticerco de Temia solio, sino que ha degenerado por algún motivo. Ya no se ven las ventosas, no se ven los ganchos y generalmente están ubicados en la base del cerebro, cerca de las meninges o en general en la base del cerebro, y por lo tanto va a dar una patología muy diferente a este vesicular que generalmente está ubicado o en los ventrículos o en el parénquima cerebral, ¿no? Ustedes están viendo que yo estoy hablando más de parénquima cerebral. En realidad la cisticercosis se puede dar en cualquier tejido, principalmente en cerebro, ojos, donde da una patología importante, pero puede estar en tejido celular subcutáneo o en músculo, y probablemente mucha gente tiene esto y nunca se ha dado cuenta porque no le va a dar molestias. Pero cuando ya se localiza en órganos vitales como el cerebro, el ojo, entonces ahí sí se va a observar, se hace el estudio, entonces se encuentran los cisticercos. Este es un cisticerco intoto, que es intoto completo. Quiere decir que hemos extraído un cisticerco, generalmente lo extraemos de la musculatura del cerdo, y lo hemos puesto en una laminilla, ¿no? O sea, todo el cisticerco son sus membranas, y miren, este es el escolex que está invaginado. Así se invagina, se mete dentro, y acá podemos ver las ventosas del cisticerco y acá sus membranas, sus capas, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver mucho con cisticercosis en realidad, pero este es un cisticerco que está evaginado. Esto se suele ver cuando la persona come carne de cerdo que tiene cisticercos y llega al intestino. En el intestino se evagina, miren. Esta fotografía es solo para que vean que el cisticerco está invaginado acá adentro. Y acá sale, y miren, acá tiene sus 4 ventosas, el rostelo y la corona de la doble corona de ganchos, aquí el cuello, y esto empieza ya a ser la estróbila. A partir de este cuello se va a formar toda la tenia. Entonces todo esto se pierde después de que se ha fijado la mucosa intestinal. Entonces esto es dentro de un paréntesis para que recuerden lo que sucede en el intestino del hombre. Bien, este es un corte histológico de cisticerco. Miren, acá hay tejido muscular, estas son sus capas, doble capa porque está invaginado el escolex, y acá pueden ver también hay una doble capa, que es capa externa, y acá hay capa externa, o sea, se están mirando las dos capas. Esta capa externa es esa acidófila anucleada y dicen de características muy particulares, porque tiene unas irregularidades, se dice una capa festoneada. Y por dentro hay una capa que es de tejido conjuntivo muy delgada, con pocas células, y después hay un tejido celular laxo, también es conectivo, pero laxo, completamente laxo, donde se pueden encontrar algunas estructuras redondeadas, así como esta, que se conocen como corpúsculos calcáreos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, también una ventosa, es que está imaginado, es un corte. Acá hay otro corte donde se ve mejor la parte del escolex, típicamente con sus ventosas. Acá hay unos cortes de ganchos hechos por el micrótomo, pero acá están las ventosas del escolex en sí, y estas son sus membranas. Entonces aquí hay cara externa acá, y acá también hay cara externa, ¿no? Una capa media, que es la de tejido conectivo, ¿no?
y la capa interna, que es de conectivo laxo. Bien, entonces creo que con esto se ha podido ver algunos detalles, ¿no?, importantes. Recuerden que siempre acá está en músculo también, y generalmente en los polos del cisticerco se ve una reacción inflamatoria con eosinófilos principalmente. Bien, esa es la morfología del cisticerco en realidad. Veamos el ciclo. El ciclo de esta teniasis va pues de la mano del ciclo de esta cisticercosis, va de la mano de la teniasis. No podemos desligar de estas dos cosas. Entonces acá, este es el hombre que tiene teniasis, tiene una tenia sólida que está fija en el intestino, elimina prolótidas o huevecillos que caen al suelo y contaminan el suelo, ¿no? Acá las lechugas están contaminadas, o el cerdo se come las propias heces de la persona que está eliminando estas prolótidas grávidas, llenas de huevecillos. Pero el hombre también puede infectarse igual que el cerdo, es decir, ingerir estos huevecillos a través del consumo de verduras o frutas contaminadas o a través de las manos. Entonces, si el cerdo consume estos huevos de la tenia, lo que va a desarrollar el cerdo es los cisticercos en la musculatura. Recuerden cómo habíamos dicho, que el cerdo ingiere los huevos, llegan al estómago, se activan, pasan al intestino, eclosionan, sale el embrión exacanto, se fija con los ganchitos a la mucosa intestinal y de ahí va a penetrar a la mucosa para buscar un vaso sanguíneo a su mucosa. Y por la vía sanguínea va a llegar pues al hígado, al corazón, al pulmón, regresa al corazón y del corazón va a ir a cualquier tejido, principalmente el músculo. Entonces acá va a formarse los cisticercos, que son estos aquí en el músculo. Entonces el hombre come esta carne y va a adquirir una teniasis, en el caso de que coma cisticercos. Pero en este caso, cuando se comporta igual que el cerdo, ya no va a formar una tenia, sino que como ingiere huevos, va a ser las mismas veces del cerdo y va a formar los cisticercos, que pueden estar ubicados en el cerebro, en los ojos o en cualquier otra estructura de nuestro reino, pero principalmente en el cerebro y en los ojos. Y esto debido a la inmunidad también, ¿no? Ustedes saben que existen santuarios inmunológicos y entonces ahí la inmunidad no actúa adecuadamente. Entonces el cerebro es uno de ellos, los ojos es otro. Y por eso que estos cisticercos prefieren formarse en esos lugares. Bien, entonces ya tenemos aquí el cisticerco del cerebro. Lógicamente esto ya no sigue un ciclo porque el hombre pues no sirve en la cadena alimentaria para otros animales, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el ciclo. Pero entonces el estadio infeccioso, recuerden esto claramente, en el caso de cisticercosis, el estadio infeccioso es el huevo que está en las verduras, frutas, en el agua o a través de las manos. Entonces este estadio infeccioso, que es el huevo, va a producir diferentes mecanismos de infección. Por ejemplo, la heteroinfección. ¿Qué significa la heteroinfección? La heteroinfección significa que una persona que tenía teniasis, por ejemplo esta, va a eliminar huevos y estos van a ser ingeridos por otra persona y va a ser la cisticercosis. Entonces, eso se llama heteroinfección, porque es de una persona a otra. Recuerden que estos huevos ya son fértiles cuando salen, no necesitan maduración del suelo, nada de eso. Y por ello se puede dar la autoinfección. Y la autoinfección puede ser externa, es decir, el ciclo ano-mano-boca. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que está aquí, que tiene una tenia, porque la condición sine qua non para hacer autoinfección en cisticercosis es que tenga la tenia, si no, no puede suceder. Solamente podría infectarse por heteroinfección. Entonces, en la autoinfección en cisticercosis significa que la persona tiene teniasis, elimina huevos y puede que salen con las heces. Entonces, por el ciclo ano-mano-boca se puede producir la autoinfección externa, es decir, contamina sus manos con heces que tienen huevos
Y estos huevecillos van a ser llevados por la mano hacia la boca y, o sea, aquí en este caso, a la boca y de ahí hacer la cisticercosis, ¿no? Y hay otra que es la autoinfección externa e interna. Significa que la persona que tiene la tenia puede tener vómitos y estos vómitos hacer que el huevo llegue al estómago, se active y después cuando se restablece el tránsito pasa al intestino y ya está listo para eclosionar, que salga el embrión exacanto, que se fije a la mucosa, alcance un vaso sanguíneo y ahí se va a distribuir a cualquier tejido produciendo cisticercosis. Esa es la autoinfección interna. De hecho, hubo un caso aquí en Arequipa muy recordado en realidad por lo dramático que fue. Se trató de una enfermera que estaba completamente normal y de pronto empieza a convulsionar. Y entonces no sabían de qué era, la llevan al hospital, le hacen pasar las convulsiones y le hacen una tomografía. Y le encuentran los cisticercos, varios cisticercos en el parénquima cerebral, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, esa enfermera de repente se ha contaminado o contagiado con heces de una persona enferma, de un paciente. Pero hicimos el examen de heces a esta paciente y encontramos que ella tenía tenia. Mire, o sea que la enfermera tenía su tenia y no se había dado cuenta probablemente. Pero ¿qué sucedió? Que esta señora había tenido unos meses antes un niño y durante los 3 primeros meses, o sea, en el primer trimestre del embarazo, presentó vómitos con mucha frecuencia, eso se le llama hiperemesis gravídica. Y entonces al presentar vómitos, los huevecillos de la tenia que estaba en su intestino pudieron pasar al estómago, se activaron, regresaron al intestino, ya eclosionan y se meten por la mucosa a buscar un vaso sanguíneo y después hacer todo el ciclo para llegar a formar cisticercos en el cerebro. Esta formación del cisticerco es muy variable, puede ser 3 meses, en el cerdo es 3 meses, pero en el hombre puede ser 3 meses, a veces un año o a veces más que demora en formarse el cisticerco. Bien, entonces lo que pasó con esta enfermera, lamentablemente tuvo pues un desenlace grave, tuvo que ser operada, tratada y creo que no quedó tan bien. Pero de todas maneras, la idea es que esta presencia del adulto de tenia solo en el intestino puede desencadenar una autoinfección interna que es muy grave. De ahí la recomendación que siempre les hacemos a ustedes. Todo paciente que tiene una teniasis, no importa que sea teniasis solo saginativa, igual, no van a estar averiguando, denle tratamiento. No puede estar con la tenia en el intestino porque es una bomba de tiempo para hacer una cisticercosis a otra persona mediante la heteroinfección o ella misma mediante la autoinfección, ¿no? Entonces, este es el ciclo de esta parasitosis. Vamos a complementar con esto del ciclo con los mecanismos de infección. Entonces hemos dicho que hay una heteroinfección, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que una persona, digamos, esta persona que está acá, ¿no?, va a tener una teniasis y en su intestino tiene la tenia. Va a eliminar los huevos en sus heces y estos huevos acá está el huevo, va a ser ingerido por el hombre a través de la alimentación, el agua, las manos. Y después cuando llega al hombre, llega al estómago, se activa el huevo, pasa al intestino, eclosiona, sale el embrión isacanto y ese embrión isacanto se va por la vía sanguínea hasta localizarse en el cerebro, ¿no?, como lo vemos ahí, y hasta localizar el cisticerco en el cerebro. Eso se llama heteroinfección. Pero existe autoinfección y la autoinfección puede ser pues endógena, cuando hemos dicho hay vómitos y los huevos regresan o las probióticas regresan al estómago, se activan y después entran por la mucosa intestinal, suben por la vía sanguínea al hígado, al corazón, al pulmón y llega al cerebro y hace su cisticercosis. Y en la exógena es el ciclo ano-mano-boca, lo tenemos acá, contamina sus manos con sus heces y las manos van llevando los huevecillos a la boca.
hace todo su ciclo interno hasta llegar a ser un cisticerco. Entonces, esto es el ciclo de esta parasitosis muy interesante para poder establecer mecanismos de control y de profilaxis. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Bueno, con toda confianza, porque este es un tema que tienen que saberlo muy, muy bien, ¿no? Acá no hay que algo sea medio, me parece, yo creía, no, acá las cosas son muy ciertas, muy claras y hay que saberlas, ¿no? Incluso para ustedes pueden infectarse también, cuando trabajen, por supuesto, en medicina. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces avanzamos. ¿Cuál es la patogénesis de esta enfermedad? En primer lugar, el cisticerco es una estructura de 1 centímetro, por lo tanto va a causar daño mecánico. Este daño mecánico puede ser compresivo, generalmente destructivo, porque en su crecimiento va destruyendo tejidos, y entonces el crecimiento del cisticerco es sumamente importante para explicarse el daño. Ustedes recuerden que el huevecillo deja salir el embrión exacanto que se mete en la mucosa y por vía sanguínea llega a cualquier tejido. Pero cuando llega al cerebro, por ejemplo, lo que está llegando es el embrión exacanto que mide 30 micras. Esas 30 micras es una estructura compacta y que va a vesiculizarse. ¿Qué quiere decir? Que se va formando una cavidad en su interior y finalmente se llena de líquido para convertirse en el cisticerco. Entonces, esto, como digo, es variable, pero puede durar 3 meses o más, y esto hace que el cisticerco el embrión exacanto de 30 micras se convierta en un cisticerco que mide 1 centímetro. Por lo tanto, en su crecimiento va a destruir estructuras internas, por ejemplo, si está localizado en el ojo o en otros sitios de mucha importancia para la vida, ¿no? Bien, ese es el daño mecánico. Después viene el daño inflamatorio. El daño inflamatorio viene después de que el organismo lo reconoce, el cisticerco, como un cuerpo extraño y trata de destruirlo mediante una respuesta inflamatoria con células, en fin, principalmente eosinófilos, pero también anticuerpos, ¿no? Principalmente anticuerpos de tipo inmunoglobulina E. Y entonces, este daño inflamatorio está en relación al reconocimiento por el sistema inmune del cisticerco. Si es que hay algún motivo que el organismo no lo reconoce, entonces no va a haber daño inflamatorio. De hecho, esto motivó al inicio del tratamiento de esta enfermedad una serie de controversias. Yo estuve presente en esa época, estoy hablando de los años 80, estaba en el Instituto de Medicina Tropical von Humboldt, y ahí empezaron a hacer un estudio sobre el tratamiento de cisticercosis. Y es el único sitio en el Perú que empezó esto porque les requerían para hacer el estudio que tengan tomógrafo. Y Cayetano tenía su tomógrafo. Entonces, se comenzó a hacer el estudio, se dio tratamiento a muchos pacientes, el laboratorio donó todos los medicamentos, en esa época se usaba el praziquantel, y entonces de pronto todo iba muy bien. De pronto una mañana que íbamos a pasar visita, de pronto aparece la noticia de que había fallecido uno de los pacientes con un tratamiento de cisticercosis. Entonces se hizo pues todo el protocolo, se hizo la necropsia y se encontró que el paciente había muerto por enclavamiento de amígdalas consecuente a un edema cerebral agudo. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Al aumentar la presión intracraniana por el edema cerebral, todo el bulbo raquídeo se va al agujero occipital y se produce pues la compresión de las amígdalas cerebelosas y la muerte de estos pacientes. Entonces, ahí se vio pues de que el paciente al recibir el tratamiento habían muerto muchos cisticercos.
y entonces eso desencadenó pues una respuesta inmune severa con gran cantidad de líquidos, células, anticuerpos, etcétera, y se produjo una inflamación aguda del cerebro y consecuentemente la muerte, ¿no? Entonces se publicaron varios artículos en esa época a nivel mundial en este tema. Desde ahí se dieron cuenta pues de que el cisticerco mientras está vivo no desencadena un daño inflamatorio importante, pero cuando muere el organismo lo reconoce y empieza el proceso inflamatorio severo, ¿no? Y por lo tanto se recomendó a nivel mundial ya no usar directamente este praziquantel, sino darle previamente corticoides para disminuir la inflamación. Claro que en los casos en que existan muchos cisticercos, si es un cisticerco no hay problema, ¿no? Pero para las infecciones intensas había que dar corticoides previamente al tratamiento antiparasitario. El otro daño es el daño obstructivo. ¿Cómo puede obstruir un cisticerco? ¿Qué puede obstruir? Generalmente el líquido cefalorraquídeo, el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que siempre el líquido cefalorraquídeo se está formando permanentemente y se va eliminando. Lo que pasa en este caso es que el cisticerco puede obstruir un conducto, generalmente es el cuarto ventrículo, es donde se enclava ahí. El cisticerco no deja pasar el líquido cefalorraquídeo, no hay absorción del líquido cefalorraquídeo, y como se sigue produciendo, va aumentando el volumen, produciéndose pues una hidrocefalia, diríamos así, en el caso de que pudiera distenderse la caja craneana, pero como son generalmente adultos ya no hay esa distensión y comienza a comprimirse toda la masa encefálica contra la caja craneana, reconociéndose así un síndrome que se conoce como el síndrome de hipertensión intracraneana, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Entonces, este cisticerco, pero ¿cómo llegó a ese cuarto ventrículo? Es que suele suceder que a veces en los plexos coroideos se forma un cisticerco, llega ahí por vía sanguínea, se queda ahí y empieza a desarrollarse dentro de este plexo coroideo. Y entonces estos plexos hacen que pronto va creciendo el cisticerco y de pronto se desprende y comienza a flotar en el líquido cefalorraquídeo de las principales cisternas, ¿no? Entonces este daño es importantísimo. Vamos a ver qué manifestaciones va a dar luego, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de daño? En primer lugar, el daño depende del número de cisticercos. No es lo mismo tener uno que tener 9 cisticercos o 10 o 20 o más. Entonces es importantísimo el número de cisticercos. Cuando la persona se infectó con varios huevos de Taenia solum, entonces puede hacer por varios cisticercos, ¿no? Entonces esto es importantísimo para saber el daño. Luego la localización también es importante, ¿no? Sí, no es lo mismo tener pues un cisticerco en el tejido celular subcutáneo o incluso en el músculo, pero es diferente tenerlo en el ojo o a nivel del cerebro, del parénquima cerebral o en las cisternas, ¿no? Entonces, esta localización es sumamente importante. Y el estado vital del cisticerco, ya lo habíamos mencionado, que cuando está vivo el cisticerco tiene mecanismos de evasión inmunitaria que hace que el organismo no lo reconozca, y es cuando muere que el organismo empieza a reconocerlo como un cuerpo extraño y produce una reacción inflamatoria a su alrededor que puede culminar con una calcificación, ¿no? Muchos de estos se calcifican. Entonces, pero es un proceso largo que hace que el cisticerco, una vez que muere, empiece a recibir toda la acción de respuesta inmune del organismo y la respuesta inflamatoria. Bien, y finalmente el tipo de cisticerco. Como hemos mencionado al inicio, este es un cisticerco racemoso, muy grande, lógicamente causa mayor daño que un cisticerco que solamente mide 1 centímetro. Este
cisticerco racemoso puede medir hasta 10 centímetros. O sea, una estructura grande como si fuera un tumor que se desarrolla generalmente en la base del cerebro. Bien, veamos cómo es esto de la evasión inmunitaria. Este es un tema interesante porque resulta que muchas veces se ha estudiado esta respuesta inmune en muchas parasitosis. Por ejemplo, se ha visto en el caso de enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi. Se trabaja mucho con ratoncitos para ver la parasitemia. Entonces se dieron cuenta que cuando se le inyectaba al ratoncito T. cruzi, este parásito, hacía parasitemia muy rápidamente y comenzaba un pico de parasitemia y que poco a poco iba bajando. Y después de 2 o 3 semanas ya prácticamente caía al mínimo esta parasitemia. Y eso siempre ya sabía. Entonces decían, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha aumentado la reproducción del parásito, por eso hay un aumento del número de parásitos en sangre, o sea, hay una parasitemia alta, y va aumentando hasta que aparece la inmunidad. Una vez que aparece la inmunidad, comienza a atacar a estos T. crucis y poco a poco van disminuyendo y finalmente desaparece la respuesta. Entonces ya se quedarán algunos T. crucis en los tejidos, pero ya no hay parasitemia. Y eso es lo que se pensaba, pero a alguien se le ocurrió seguir a estos ratoncitos y seguían sacándole sangre para ver la parasitemia. Y se dieron cuenta que nuevamente empezó a subir otro pico de parasitemia, sin haber sucedido nada de por medio. O sea, era la parasitemia que iba aumentando, bajando, nuevamente aumentaba y así por ciclos. Y entonces, ¿a qué se debía eso? Luego de varios estudios se demostró que esto era debido a que estos parásitos expresan algunos determinantes antigénicos, no todos, y por lo tanto hay una respuesta inmune contra esto, que se fija a estos determinantes antigénicos. Los anticuerpos se fijan, generalmente inmunoglobulina E, que se fija al determinante antigénico, viene el eosinófilo, se fija a la inmunoglobulina E y empieza toda la cascada de una respuesta inmune y después inflamatoria, ¿no? Entonces, esto de los determinantes antigénicos también ha sido demostrado por los investigadores en el cisticerco. ¿Qué quiere decir? Que este cisticerco de 1 centímetro tiene una membrana que tiene muchísimos determinantes antigénicos, pero no los expresa todos, sino algunos. Entonces viene la respuesta inmune a fin de controlar a este cuerpo extraño que está entrando, pero de pronto cambia sus determinantes antigénicos y entonces toda la producción de anticuerpos queda en nada porque ya no le sirve, dado que ya tiene otros determinantes antigénicos. Entonces otra vez empieza toda la maquinaria para producir anticuerpos, etcétera, la respuesta inmune, y en ese momento otra vez cambian los determinantes antigénicos de la membrana y esto hace que no pueda haber una respuesta inmune adecuada, ¿no? Entonces, los mecanismos de evasión son fundamentalmente, hemos dicho, los referidos a la localización. El cisticerco trata de ubicarse en lugares en donde no hay una respuesta inmune adecuada. Ya lo hemos dicho, el cerebro, el testículo, por ejemplo, pero ahí no, felizmente no se localiza, pero los ojos sí, es otro santuario inmunológico donde puede causar daños severos. Entonces, una manera de evitar la respuesta inmune es ubicarse en santuarios inmunológicos. La otra es las variaciones antigénicas, que ya las hemos mencionado. Los determinantes antigénicos se ubican en diferentes, o se expresan en diferentes etapas y por lo tanto no hay una respuesta inmune adecuada. Hay otra que se llama el mimetismo. Y el mimetismo está dado, vamos a ver acá, este es un mecanismo de evasión que se llama el mimetismo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, esto es un anticuerpo, recuerden, esta es la fracción FC, y esta es la FAB, ¿no es cierto? Esto de acá.
Entonces los anticuerpos, los antígenos, ¿dónde se fijan? Es un anticuerpo que se fijan acá. Entonces la membrana del cisticerco estaría expresando determinantes para que se fijen a esta fracción FAB. Y aquí en la fracción FC, se llama FC por el complemento, llega el complemento, se fija acá y empieza toda la cascada para destruir estos antígenos. Pero ¿qué pasa con el caso de cisticercosis? El cisticerco tiene un receptor que puede fijar a estos anticuerpos, no como debería ser fijándose acá en la fracción FAB, sino que se fija acá en la fracción FC. Y entonces al fijarse en esta fracción, ya no puede venir el complemento para fijarse. Y más bien, toda la membrana, esta sería la membrana del cisticerco así, ¿no? Estaría rodeado de estos anticuerpos expresados o fijados de una manera inversa, y por lo tanto no hay una reacción antígeno-anticuerpo. Y entonces aquí estaría esto libre, estos inmunoglobulinas rodearían a todo el cisticerco, de tal manera que se mimetiza como si fuera un tejido humano, porque está cubierto de inmunoglobulinas humanas. Ya no se puede reconocer como un cuerpo extraño. Entonces el mimetismo es un mecanismo importantísimo, así como el que se llama la variación antigénica, ¿no? Son dos mecanismos importantes para evitar la respuesta inmune. Luego tenemos otro mecanismo que es la inhibición de los eosinófilos. Entonces, como ustedes han visto, la flexión FC, que debería fijarse al complemento, suele a veces fijarse, pero no necesariamente efectiva. Pero además hay otra teoría que dice que el que se llama a ver, vamos a explicar bien este tema. Entonces, cuando hay un mimetismo, es decir, se fijan vamos a repetir acá para que se entienda bien esta parte, ¿bien? Acá. Entonces, aquí se fija el cisticerco está aquí, entonces estas fracciones AB no tienen antígeno a quien fijarse y son reconocidas como parte de nuestro cuerpo porque son nuestras inmunoglobulinas. Pero acá debería venir el complemento, pero como ya está ocupado este receptor por el cisticerco, ya no viene el complemento y entonces el complemento ya no puede actuar. Por eso decimos que hay una inhibición del inhibición de los eosinófilos. No pueden actuar los eosinófilos. Además, empieza a circular en el suero del paciente un antígeno que se llama el antígeno B. Este antígeno del cisticerco actúa sobre el complemento, se fija el complemento. Y entonces, al fijarse al complemento, no va a haber complemento para actuar. Entonces, es lo mismo que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, recordando un poco todo. En primer lugar, el mimetismo se da porque estas inmunoglobulinas tapizan todo el cisticerco, ya entonces no es reconocido como extraño. Después que el cisticerco, al fijarse en la fracción FC, no permite que el complemento se fije, y tampoco hay una fijación de estas inmunoglobulinas E que están colocadas en diferente manera. No hay sitios tampoco para que pueda fijarse el eosinófilo, entonces tampoco no actúa el eosinófilo, y el complemento tampoco va a ser útil porque es bloqueado por el antígeno B. Entonces todo es un conjunto de elementos que hace que exista una evasión inmunitaria mediante estos mecanismos. Bien, entonces con eso diríamos que hemos visto este mecanismo. Son 5 mecanismos en realidad que utiliza el cisticerco para que el organismo no lo reconozca como un cuerpo extraño, no responda adecuadamente, no hay producción adecuada de
toda esta cascada de elementos para destruir al cisticerco. Y él puede vivir bien. Pero una vez que el cisticerco muere o empieza a morir por algún motivo, ya sea por vejez o porque se dio un tratamiento, entonces ya deja de actuar todos estos 5 mecanismos y el cisticerco es ya atacado por el sistema inmunitario en forma adecuada. Bien. Esta es la clínica. La clínica es fundamentalmente de localización cerebral parénquimal, ¿no? Cuando está en el parénquima, que es lo más común, digamos así, está localizado el cisticerco en el parénquima. Miren acá, se ve muy bien. Esta es una resonancia. Acá se puede ver el escólex, ¿no? ¿Y qué es lo que da? Acá también hay una cisticercosis cerebral con múltiples cisticercos. Vean todos los cisticercos. Acá se ve el escólex. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta esto? Con epilepsia. Entonces, el síndrome convulsivo, o sea, la epilepsia, es una manifestación típica de estos pacientes que tienen cisticercosis cerebral con cisticercos vesiculares que están en el parénquima cerebral. Y entonces van a dar, lógicamente, una epilepsia, un síndrome convulsivo, que es una convulsión tónico-clónica y que hace que lógicamente el paciente pierda la conciencia, cae al suelo, es capaz de asfixiarse porque los músculos de la respiración se contraen, no puede respirar y además puede haber secreciones que pueden aspirar al paciente. Entonces ustedes tienen que saber, no sé si ustedes han llevado ya primeros auxilios, entonces ¿qué hay que hacer con estos pacientes? En primer lugar, voltearles la cabeza hacia un lado, contenerlos lo máximo posible para que no se fracturen, no se luxen las articulaciones, hay que contenerlo al paciente y evitar que se muerda la lengua poniendo un pañuelo en la boca o algún elemento para que muerda y no se muerda la lengua. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, pero esta es una manifestación quizá la más frecuente en cisticercosis, ¿no? Cuando el cisticerco está localizado en el parénquima cerebral. Entonces viene este cuadro de epilepsia. Antes de esto, hay un síndrome que se llama el síndrome de Brooms, B-R-U-M-S, Brooms. Este síndrome es propio de pacientes que tienen una patología y que va a dar un síndrome de hipertensión endocriniana paroxística, que es la que estamos viendo a continuación. Entonces, el síndrome de Brooms se presenta cuando el paciente empieza a tener una hipertensión endocriniana paroxística. ¿Qué quiere decir? Que se obstruye el pasaje del líquido cefalorraquídeo y aumenta la presión intracraniana y después, por algún movimiento de la cabeza se desobstruye, entonces pasa el líquido cefalorraquídeo y hace disminuir todos los síntomas de la hipertensión endocriniana. Pero en otro momento otra vez se obstruye y va a dar nuevamente este cuadro de hipertensión endocriniana. Entonces, el síndrome de Brooms es un cuadro de hipertensión endocriniana paroxística, ¿no? Que se da cada cierto tiempo. Pero otras veces no, se obstruye y ahí se acabó. Tiene que haber una intervención quirúrgica para poder hacer un drenaje del líquido cefalorraquídeo. Bueno, pero entonces, ¿qué es la hipertensión endocriniana? Ya hemos dicho que la caja craneana es inextensible en un adulto y por lo tanto cuando mete el líquido cefalorraquídeo lo que va a pasar es va a comprimir la masa encefálica contra la caja y se ven estas marcas, estas fisuras muy evidentes producto de la presión que hay a nivel cerebral. Entonces aumenta el líquido cefalorraquídeo y va a desencadenar pues esta hipertensión endocriniana. A veces se obstruye aquí el cuarto ventrículo y entonces es lo que ha desencadenado todo este problema. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Al presionarse esto va a haber una cefalea
intensa, global, muy, digamos, dolorosa en realidad, ¿no? Que fastidia al paciente, no lo dejan estar tranquilo por la cefalea global intensa. Luego se va a ver papiledema. Entonces, al aumentar la presión también se presiona todo el quiasma óptico con aquí va a haber también presión a nivel ocular y va a haber un edema de papila, ¿no? Este edema de papila, miren, este es un fondo de ojo normal, acá está la papila, esta es la mácula, acá está la visión nítida, pero aquí están saliendo los vasos y nervios. Entonces, al presionarse con la presión intracraneana, hay un colapso de vasos. Y entonces hay un proceso inflamatorio acá que se llama papiledema, ¿no? Entonces, miren, ya está borroso todo esto. Y si vemos más, esto está peor como algodones. Y acá también podemos ver ya más grave. Entonces, este papiledema es otra manifestación. Entonces, miren, cuando hablamos de hipertensión endocrinal, quiere decir que hay cefalea global intensa, hay papiledema. Y también hay otra característica, es que al entrar, digamos, esta masa encefálica que se comprime, va a hacer que todo el bulbo raquídeo se introduzca al agujero occipital y se presione. Y entonces allí el centro del vómito es el primero en actuar. Es decir, al ser comprimido el centro del vómito va a desencadenar vómito. Y el paciente vomita pero sin náusea, porque es de origen central, no es digestivo. Entonces el paciente va a tener lo que se llama los vómitos explosivos, que significa que vomita de pronto y sin tener náusea y puede vomitar caminando o estando en cualquier situación, ¿no? Eso es los vómitos explosivos. Entonces, resumiendo, la hipertensión endocrinal se manifiesta con cefalea global intensa, se manifiesta por papiledema y por vómitos explosivos. Entonces, eso es lo típico de una hipertensión endocrinal. Cuando ustedes tengan pacientes que tienen estas tres características, es que está haciendo una hipertensión endocrinal. La causa puede ser varias. Bien, entonces ya tenemos dos manifestaciones, las más importantes, de una cisticercosis cerebral: la epilepsia y la hipertensión endocrinal. Después puede haber cuadros de demencia o de cambios de conducta. Entonces, hay en la historia de la cisticercosis, hay el relato de un padrecito religioso que tenía cisticercosis en el lóbulo frontal. Ustedes saben que el centro de la conducta de la persona está en el lóbulo frontal. Y este padrecito hacía sus necesidades en el confesionario, comenzaba a querer agredir a los superiores, etc., ¿no? Entonces dijeron, está loco este padrecito, pero después le hicieron los estudios y encontraron que tenía cisticercosis a nivel del lóbulo frontal. Entonces es un cuadro psiquiátrico, digamos, que es importante cuando está localizado en esa zona del cerebro. Entonces ya tenemos tres formas de presentación de la cisticercosis cerebral, ¿no? En realidad hay muchas. Por ejemplo, cuando el cisticerco está en la base del cerebro, ahí puede comprimir nervios, los pares craneales, y puede dar trastornos típicos de pares craneales, cada uno con sintomatología diferente. O también a veces por esta retracción puede causar también disminución de la eliminación de líquido cefalorraquídeo, y también puede producir hipertensión, el cisticerco racemoso. A veces se localiza en médula espinal y entonces tenemos ahí trastornos sensitivos o motores. Es raro, pero puede haber. Y a nivel ocular, ya no papiledema, que es causa de la hipertensión endocrinal, sino que el cisticerco puede estar localizado acá en el ojo, acá en el cisticerco submacular, por ejemplo, y que causa ceguera. Entonces acá tenemos el cisticerco, acá tenemos un sistema prácticamente la conjuntiva externa,
y acá dentro en el humor acuoso, ¿no? Y ustedes vean la cámara anterior del ojo, y acá está el cisticerco, incluso está vaginado, vean el escoles acá, y esto es mediante un fondo de ojo que se ve el escoles, pero otras veces está en la retina y causa pues desprendimiento de retina y muerte, y ceguera del paciente. Bien, entonces esa es la cisticerco. Entonces hemos visto lo que es a nivel cerebral, a nivel ocular. Bien, eso es lo más importante, ¿no? Puede haber otras manifestaciones en otros sitios, pero más nos preocupa estas zonas que son muy importantes. Entonces el diagnóstico clínico surge de 4 condiciones importantes que tienen que conocer ustedes. En primer lugar, si ustedes tienen un paciente que empieza a convulsionar entre los 20 y 40 años, hay que sospechar de cisticercosis cerebral. Esto en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si es antes de los 20 años que empieza a convulsionar, a veces de niño, entonces lo más probable es que sea una epilepsia idiopática, es decir, que no se conoce muy bien el origen, probablemente en el nacimiento había un trauma, etc. Bien, o puede haber otro tipo de patologías, ¿no? Eso es entonces importante. Y también puede ser, si es que es mayor de 40 años, lo más probable es que se trate de un tumor cerebral. Entonces, ojo cuando el paciente empieza a convulsionar entre estas edades. Puede también un paciente con cisticercosis convulsionar a los 15 años o a los 60, sí, pero es menos probable. Lo más probable es que sea cisticercosis está entre los 20 y 40 años. La hipertensión endocraniana ya hemos visto con cefalea, con papiledema y vómitos explosivos. Y el síndrome de Bruns, si es que se trata de un síndrome de hipertensión endocraniana paroxístico, o sea que se da por cada cierto tiempo. Después es necesario hacer la palpación de nódulos subcutáneos. Miren, esto en el examen clínico es fundamental. Recuerdo claramente, tuvimos un paciente en los inicios del tratamiento con praziquantel. Era un señor empresario de aquella Arequipa que tenía pues dinero, estaba festejando su cumpleaños, se los relataba, y en una parrillada de su casa, cuando empieza a convulsionar. Se cae, nunca había convulsionado, él tenía 42 años creo, y empieza a convulsionar, lo llevaron al hospital de emergencia, le dieron sus anticonvulsivantes y le dijeron que tenía que hacerse un estudio para cisticercosis. Él no tenía idea de qué era esta enfermedad, inmediatamente se fue a Lima, y en Lima le hicieron una serie de análisis, un hemograma normal, una contrainmunoelectroforesis para cisticercosis negativa, y le hicieron una tomografía donde le encontraron en el parénquima cerebral una imagen sospechosa de cisticercosis, nada más sospechosa. Entonces, él ya se adelantó, le hablaba, había hecho sus contactos, incluso consiguió el tratamiento que no había en el Perú, lo consiguió, ya lo tenía listo, pero estaba a la espera de los resultados, y cuando llegan estos resultados, pues estaba confuso, no sabía qué era. Entonces, recuerdo muy bien, nos buscó y encontramos, le dijimos que bueno, esas pruebas, sobre todo de contrainmunoelectroforesis, no era tan buena, no era tan sensible, puede ser que salga negativa, el hemograma generalmente es normal, y la tomografía, pues recién estaban en sus inicios, la tomografía no era tan buena, y entonces había cierta duda. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Hicimos la palpación. Le palpamos toda la piel y encontramos 2 nódulos subcutáneos, uno en el mentón y uno en la escápula. Miren, lo interesante del examen clínico. Y le enviamos al cirujano y le hicieron la biopsia. El del mentón era un nódulo de grasa, o sea, estos tumorcitos, digamos, benignos de grasa, lipomas se llama. Y lo que encontramos en la escápula fue un cisticerco. Se hizo el estudio, los cortes, un cisticerco. Entonces, si tenía un cisticerco en
en la escápula, en el tejido celular subcutáneo, lo más probable es porque lo que tenía el cerebro también era un cisticerco. Entonces se le dio el tratamiento, se completó todo su tratamiento en forma adecuada y después de eso, yo lo encontré después de otros 20 años más o menos, me dijo que ya incluso ya le habían suspendido los anticonvulsivantes y el paciente estaba completamente recuperado, ¿no? Entonces, miren, es importante esto de la búsqueda de nódulos subcutáneos. Y también el examen de fondo de ojo para ver a veces están localizados ahí los cisticercos. Entonces, este es el diagnóstico clínico. El diagnóstico imagenológico se hace con la tomografía axial computarizada, ¿no? Es una buena técnica para detectar estos cisticercos. Una radiografía simple de cráneo, por ejemplo, puede detectar cisticercos, pero cisticercos que ya están, digamos, calcificados. Pero si están vivos, no los va a ver, no se va a ver en una radiografía simple de tórax. Entonces la tomografía sí permite ver los cisticercos en toda su plenitud. La resonancia magnética también, incluso con más nitidez que la tomografía. Sin embargo, cuando el cisticerco está ubicado en cerca de las tablas óseas, entonces es probable que la resonancia no funcione adecuadamente. Entonces, la resonancia se ve muy bien cuando está en el parénquima, pero si está cerca de una parte ósea, mejor es la tomografía axial computarizada. En todo caso, las dos son muy útiles para el diagnóstico imagenológico, ¿no? Y el diagnóstico inmunológico se hace mediante la determinación de anticuerpos presentes en el suero del paciente. Se utilizaba esta contrainmunoelectroforesis y otras más que ya se han descartado porque no son buenas, y se utiliza ahora el ELISA. El método de ELISA tiene la ventaja que es muy sensible, pero da reacciones cruzadas. O sea, si el paciente además de, si puede ser que no tenga cisticercosis, pero si tiene, por ejemplo, immunolepis nana o tenia sol, da positivo, incluso con hidratidosis, que es otra enfermedad que la vamos a ver después, también da reacción cruzada y sale positivo. Entonces, esto sirve para screening, pero no para definir si realmente tienen la enfermedad. Para eso utilizamos el inmunoblot. Y el inmunoblot, como lo hemos mencionado en la primera práctica de técnicas, lo que hace el inmunoblot en realidad es una ELISA, pero con fracciones proteicas. Entonces se separan los antígenos, el antígeno, en varias fracciones y se utilizan las que son más específicas. Y entonces con eso se hace una ELISA y por eso es que esta prueba de inmunoblot o Western blot también se llama, es más específica. Entonces, si tiene un Western blot positivo, ya es seguro que tiene una cisticercosis. Acá tenemos algunas imágenes que se suelen ver, por ejemplo, esta forma vesicular coloidal. Vean, este es el cisticerco, ¿no? Pero empieza a degenerar y vean acá cómo ha degenerado, ya se ve como algodones en el interior, quiere decir que ya las membranas están colapsando y ya no está el cisticerco vivo, sino que está empezando a morir. Entonces, en este momento es cuando hay reacción inflamatoria aquí alrededor del cisticerco. Ustedes han visto acá es nítido, ¿no? Y acá ya se ve todo esto, esta reacción inflamatoria. Y ya no se ve nítidamente el líquido. Bueno, acá también hay la reacción inflamatoria, perdón, la forma vesicular coloidal típica. Miren, ya se formó toda esta masa donde estaba el cisticerco y ya no está vivo, el cisticerco ya está prácticamente muerto, ¿no? Y después de esto se calcifica. Y de ahí tenemos las calcificaciones que ven acá, que esto sí se puede ver en una radiografía simple de cráneo, estas calcificaciones. Bien, hay cisticercos viables, se puede encontrar en parénquima, pero otros que ya están en degeneración, es variable entonces. Y esta es la obstrucción del cisticerco. Miren, acá está el cisticerco, cómo se mete a esta parte y obstruye el cuarto ventrículo, produciendo una hipertensión endocraniana severa, ¿no?
Mientras también entrando acá se puede ver, entrando al cuarto ventrículo, el cisticerco. Bien, otras veces hay cisticercosis diseminada, o sea, podemos encontrarlo en todo el cuerpo. Acá vean, estas son imágenes, acá están calcificados ya, este está vivo, ¿no? Acá tenemos en el tejido muscular, acá hay uno, acá hay otro, creo que es el que se ve mejor. La fotografía no es tan buena, pero acá se puede ver uno y acá también se puede ver uno. Entonces este paciente tenía en el cerebro algunos ya calcificados, otros vivos, y también el músculo también presentado, y también está en cisticercosis cerebral. O sea que tenía a nivel cerebral y a nivel muscular. Bien, veamos ahora la epidemiología de esta enfermedad. La epidemiología es un tema bastante complejo. Miren, esta enfermedad tiene una distribución mundial. O sea que no es como la teniasis, ¿no? Que, por ejemplo, la teniasis no afecta a los vegetarianos, ¿no es cierto? Porque no comen carne, ni de tenia solo ni de tenia saginata. Pero sí pueden tener una cisticercosis. Porque la cisticercosis es para todos. Hubo un reporte en el New England de una cisticercosis cerebral familiar en una familia de judíos de Nueva York. Esto hace como unos 5 o 6 años. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se pensaba, los judíos en primer lugar no comen carne de cerdo. Por lo tanto, es difícil que ellos tengan una tenia en el intestino y tampoco harían una autoinfección. Entonces, el tema era heteroinfección. ¿Dónde se había infectado? Con huevos de tenia solo. En Estados Unidos, pues todos los alimentos tienen control, entonces es muy difícil. Al final de hacer todo el estudio, se les hizo examen de heces a ellos y a la gente que vivía con ellos. Y entonces, la cocinera, la que se encargaba de cocinar para las cenas de estas personas, era una mexicana, y que esta mexicana había llevado la tenia desde México a Nueva York. Y entonces se eliminaba huevos de tenia sóleo en sus heces y de repente pues no hubo la higiene adecuada y esta mujer llevó los huevos de sus heces a la cena, a la comida de estos judíos y los infectó a toda la familia, ¿no? Entonces miren, esta cisticercosis pues es de distribución mundial, en todo el mundo se encuentra, porque hay siempre gente que tiene tenias solo en el intestino. Sin embargo, en nuestros medios, digamos, en América Latina es mucho más frecuente que en otros lugares. Aquí, por ejemplo, se encontraba en el Perú y México, esto hizo un estudio del doctor García, es un médico neurólogo joven, relativamente de Cayetano Heredia, que incluso ha publicado un libro sobre cisticercosis cerebral. Y entonces se encuentran que el 10% de los casos neurológicos en el Perú y México se responden a una cisticercosis. ¿Qué significa esto? Esto es muy simple. Si vamos a un consultorio de neurología, sin saber qué tienen estos pacientes, simplemente que acuden por trastornos neurológicos y les hacemos un test de ELISA para ver si tienen anticuerpos contra cisticercosis, encontramos que el 10% tienen esta serología positiva. Mira, 10%. Sin embargo, cuando se hace este mismo estudio, ya no en pacientes de todo tipo de neurología, sino en pacientes que convulsionan. O sea que van al consultorio de neurología por un síndrome convulsivo, se les hace la serología y se encuentra que el 20% de ellos tienen serología positiva para cisticercosis. También se han hecho varios estudios en las morgues y entonces en este servicio del Ministerio Público se han hecho autopsias de cerebros de personas que mueren por diferentes causas y se encontraron que el 0.5%
tienen cisticercosis, ¿no? O sea que de cada 200 hay una persona que ha muerto por un accidente, lo que sea, por violencia. Se le abre el cerebro y se encuentra cisticercos. Dice que en este estudio la incidencia de epilepsia se duplica en pacientes donde hay infección por T sólido. Digamos, comparamos dos países, un país que no tiene teniasis y otro que sí lo tiene. En el que no tiene teniasis, la prevalencia o la incidencia de epilepsia es 1 en 1000, 1 de cada 1000. Pero si hacemos lo mismo en pacientes, en países mejor, donde hay teniasis por tenia sólido, la incidencia se duplica no se duplica, se multiplica por 20, porque hay 20 casos por cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces, la tenia sólido pues, es responsable de esta transmisión. Después hay otro estudio en que dicen si se encuentra 5% de cisticercosis en cerdos, o sea, esto en los camales, ¿no es cierto? Si el 5% de los cerdos beneficiados tienen cisticercosis en una localidad, en una comunidad, en un lugar, por ejemplo acá en Arequipa, se encontraría que hay un 1% de teniasis. Un 5% de cisticercosis en cerdos se relaciona con 1% de teniasis por tenia sólido. Y esto se relaciona con 0.1% de cisticercosis humana. O sea, si yo encuentro, por decir, 5% de cisticercosis en cerdos, ya estoy seguro que debe haber un 0.1% de cisticercosis humana en esa zona. Bien, entonces esa es la epidemiología, es importante a nivel mundial, y veamos ahora qué es lo que pasa con la profilaxis y control. Entonces siempre hay que evitar la defecación al aire libre, ¿no es cierto? La defecación es el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. La persona que tiene tenias y defeca en el suelo está diseminando los huevos. Entonces esto sirve fundamentalmente para el control. Aquí esto es medida de control. Si desaparecemos el fecalismo, probablemente la cisticercosis también disminuye notablemente. Lavarse las manos con agua y jabón, sí, porque en las manos pueden venir huevos del suelo, pueden venir de nuestras propias heces y por lo tanto puede haber una autoinfección externa, por supuesto en este caso. Entonces hay que lavarse las manos siempre. Felizmente ahora con la pandemia esto es hecho común de lavarse las manos con agua y jabón. Luego, evitar el consumo de alimentos en puestos callejeros o de dudosa preparación mecánica. Preparación higiénica. ¿Qué pasa? Les contaba de este paciente que tenía el industrial acá en Arequipa. Entonces, él recibió tratamiento, todo, pero siempre estuvimos en la duda dónde adquirió la enfermedad. Y ¿qué resulta? Que le hicimos examen de heces, por supuesto, para ver si había autoinfección, porque a él le gustaba mucho comer carne de cerdo. Y nos contaba que iba frecuentemente al Cusco, porque ahí tenía otra filial de su empresa. Y entonces lo primero que hacía que llegaba a Cusco se iba a comer los chicharrones del Cusco, que se venden pues un poco alejados de la ciudad. Y él agarraba y se iba pues a comer los chicharrones, pero no tenía tenia. Pero de repente ahí es donde se infectó. ¿Por qué? Porque la gente que vende estos chicharrones consumen mayor cantidad de cerdo que la población en común y a veces puede estar parasitada con tenia sólido. Y entonces esta gente es un poco desasiada en estos vendedores ambulantes porque venden en estos lugares, no tienen muchas veces un servicio higiénico adecuado y pueden ir a defecar a cualquier sitio, no se lavan las manos, sino a veces se las lavan sí, pero en el balde donde lavan también los platos. Y entonces ahí pueden dejar los huevos de tenia sólido. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de alimentos en puestos callejeros o de dudosa preparación higiénica, ¿no? Luego, hervir siempre el agua antes de beberla. Puede uno ingerir en el agua huevos de tenia sólido.
cocer o cocinar los alimentos antes de ingerirlos, ¿no? Esto es bueno, pues sobre todo elementos que pueden contener huevos de tenia. Pero también funciona indirectamente para la carne de cerdo que puede estar con cisticercos. Indirectamente porque primero tendrían que, al comer carne de cerdo infectada con cisticercos, primero tendría que ser la persona una teniasis y después una autoinfección y tener la cisticercosis, ¿no? Indirectamente también está ahí como medida de profilaxis, más de control que de profilaxis. Y congelar la carne de cerdo por 3 días, también para evitar la teniasis, no para la cisticercosis. Y lavar con agua corriente todas las verduras y frutas. Esto sí es adecuado para evitar la cisticercosis, porque acá pueden venir huevos de tenia solo. Y finalmente, tratar médicamente a toda persona parasitada con tenia solitaria. Y hemos dicho, ustedes apenas hagan diagnóstico de teniasis en un paciente, debe ser tratado y completamente con un tratamiento que elimine la tenia, porque estas personas se convierten en un diseminador de la enfermedad a través de su fecalismo, ¿no? Entonces una persona que tiene una tenia solo realmente es un terrorista que está echando bombas por todo sitio para poder tener cisticercosis. Bien, entonces ya saben, para el lavado de manos siempre, la profilaxis, el lavado de verduras, de alimentos y el tratamiento a todo paciente que tenga teniasis. Todo paciente que tenga teniasis debe recibir tratamiento. Y el tratamiento inicialmente era solamente quirúrgico, ¿no? Un tratamiento quirúrgico que hacía pues que esto se pueda retirar el cisticerco, sobre todo a nivel cerebral o a nivel ocular, ¿no? Cada vez se hace menos esto y lo que se está utilizando es el tratamiento médico, ¿no? Que se daba con el albendazol o con el praziquantel. Al principio se inició el tratamiento médico con praziquantel, pero como digo, daba estas muertes violentas de los cisticercos y reacciones inflamatorias. Después se ha ensayado el albendazol, que da menos de estas reacciones de edema cerebral, es más manejable y mucha gente ya está prefiriendo dar el albendazol en vez del praziquantel. En todo caso, los dos tienen efectividad para el tratamiento de la cisticercosis. No recuerden siempre que esto debe de ir de la mano de un tratamiento con corticoides antes de que empiece el tratamiento médico específico, debe recibir corticoides. Y otra cosa más, el paciente, pese a que ya no tenga el cisticerco o haya muerto el cisticerco, puede ser que siga con las convulsiones. Entonces, el tratamiento anticonvulsivante debe permanecer hasta que ir poco a poco retirando, separando el tiempo del tratamiento hasta que finalmente se retire el tratamiento anticonvulsivante. Pero no de inmediato porque puede seguir convulsionando el paciente. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Me gustaría inquietudes por parte de ustedes en este tema. Doctor, una consulta. Sí. En el caso del cisticerco, ¿qué hace que sea, digamos, de tipo vesicular o de tipo racemoso? Probablemente es la ubicación que no puede desarrollarse adecuadamente porque generalmente no se encuentra racemoso en cualquier sitio. Siempre están en la base del cerebro. No se encuentra, por ejemplo, en parénquima el racemoso. Entonces parece que allí no tiene las condiciones para desarrollar la vesícula y entonces empieza a degenerarse y crecer exuberantemente. Bien, no sé si contesto a tu pregunta. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, tenemos todavía unos minutos, hay que aprovecharlos al máximo. Este tema es un tema amplio, por eso que nos demoramos prácticamente 2 horas. ¿Alguna pregunta?
Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí. En el caso del cisticerco, bueno, el huevo en sí de la Taenia solium, eh, ¿cómo puede resistir? O sea, ¿es resistible a diversos ambientes? Ya que dijo que también podía, digamos, caer en el agua y normal, entonces por ahí se contagiaba una persona. Sí, muy bien. Estos huevecillos de tenia son bastante resistentes, ¿ah? Porque tienen una cubierta dura, radiada, son pequeñitos, pero tienen esta cubierta muy dura, que pueden hacer viable la infección con estos huevos por mucho tiempo, meses incluso que estén en el suelo. Mm. Otra pregunta. Entonces, es necesario siempre eh, trabajar para el diagnóstico de esta enfermedad, trabajar primero ante cualquier cuadro de cisticercosis, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacerle un examen de heces, ¿no es cierto? ¿Para qué el examen de heces en un paciente que tiene cisticercosis cerebral? Por ejemplo, es una persona que convulsiona. Yo le voy a pedir examen de heces. ¿Para qué se le pide el examen de heces? A ver, ¿quién me contesta? Para ver si es autoinfección. Muy bien. Entonces, es fundamental saber si es autoinfección, porque yo le puedo dar, que se llama, estar pensando en una cisticercosis, y si tiene la tenia, primero tengo que darle tratamiento para la tenia y va a eliminarse. Ese es otro tema tan importante, que a veces el, el tratamiento para la teniasis es la misma droga, recuerden, el praziquantel. Y entonces puede a veces hacer que de alguna manera reaccionen también los cistéticos, aunque es una dosis mínima. Para una teniasis se da una sola dosis un día. Para la cisticercosis se da un poco más se da alrededor de 20, 25 miligramos de praziquantel, ya no 10, que es para la teniasis, y se da por 15 días, ¿no? Entonces, pero de todas maneras siempre ante un paciente con teniasis hay que hacer el examen para ver si tiene cisticercosis. Al revés también, si tiene cisticercosis hay que buscar si tiene teniasis. Estas dos enfermedades van de la mano y permiten pues lo que se llama la autoinfección. Para eso es el examen de heces. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Sí. creo que la triquinosis también puede producir más o menos un cuadro similar, ¿no? ¿Cómo se diferenciaría? Muchas gracias por tu pregunta, porque me olvidé de decirles. En el periódico a veces sale, ¿no? Yo he leído varias veces. Triquinosis en Arequipa, se han encontrado cerdos en el camal con triquinosis. Y, y no es triquinosis, sino es cisticercosis. Antiguamente confundían mucho esto. La triquinosis es causada por un nematodo, la Trichinella spiralis, y este es un ciclo que hacen el, entre el cerdo y ratas. Eso es esto, ¿no? Entonces en la carne del cerdo se forman los cisticercos y también en la carne de las ratas. Y entonces, perdón, las triquinas, el quiste de triquina. Y entonces ahí están unas pequeñas larvitas que se enrollan en el músculo y que son de un tamaño menor a 5 milímetros, o sea, son pequeñitos, ¿no? Incluso no se ven a simple vista, hay que usar un triquinoscopio, o sea, en el camal para examinar esto. Entonces, eso se da en el ciclo de cerdos y ratas, pero ambos hacen el mismo, o sea, hacen de hospederos, digamos, definitivos e intermediarios a la vez, porque se infectan con las larvas y después se desarrollan los adultos que ponen huevos, no, perdón, larvas porque son larvíparas, y después se diseminan en el músculo. Cuando muere el cerdo y esa carne es comida por las ratas, se infectan las ratas. O si el cerdo se come ratas muertas, también se infecta. Y el hombre también se infecta al comer cerdos, por supuesto, no comer ratas. Entonces, pero en el Perú no hay triquina.
hace muchísimos años que no hay un solo caso de triquina. Los últimos casos que se han diagnosticado de triquinosis es en Chile había, sobre todo por los embutidos, que son prácticamente crudos y que podían traer esta triquina. Pero ahora la producción de embutidos ya es más mecanizada, con controles de bioseguridad, entonces ya no hay ese problema. Pero cuando era artesanal podía haber la posibilidad de tener triquina. Los últimos casos que yo conozco han sido de Chile. En el Perú no tenemos triquina. Entonces no confundir triquinosis con cisticercosis. La triquinosis generalmente da una inflamación severa, con edemas de cara sobre todo y con una eosinofilia que supera el 30%. Esa es una otra característica importante. Triquinosis da eosinofilia muy alta. Cisticercosis, una eosinofilia de leve, ¿no? O leve o moderada. Más bien, en el estudio del líquido cefalorraquídeo, en una cisticercosis cerebral, lo patognomónico es que encuentres eosinófilos, ¿no? Eso sí, pero a nivel general la eosinofilia es de leve a moderada, pero para triquinosis es alta, muy alta. Bien, pero entonces no confundan, en el Perú no hay triquinosis, lo que están viendo en el CAMAR es cisticercosis. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay más preguntas, aquí terminamos la clase. El día de mañana va a haber, que se llama, es aniversario, ustedes saben, de la universidad, y hay suspensión de actividades. Nos han comunicado por